Derecho autónomo, licenciado. Ya. O sea, estamos viendo las características del derecho laboral Sí, doctor. con relación a que es un derecho autónomo. ¿Lo pusimos como subtítulo o avanzamos? Todavía no. Muy bien. ¿Alguna situación que el estudiante quiere expresar antes de empezar la clase? ¿Alguna inquietud que tenga? ¿Alguna duda? Carolina, especialmente a la gente que está en la calle, por favor, por su propia seguridad hay que retirarlos. Confirmen si se ve la pantalla. Se ve, licenciado. Se ve, Muy bien, señor, estamos se ve. estudiando. Estamos estudiando que el derecho laboral es un derecho autónomo. Y aquí empezamos a ver que cuando decimos es un derecho autónomo, más adelante en el punto 5, si ustedes ven, hablamos de la autonomía. Entonces, indicamos que inicialmente el derecho laboral tiene su propia didáctica de enseñanza, tiene sus propios conocimientos que forja en materia laboral y tiene su propia norma jurídica. Por eso es un derecho autónomo. Vamos con el inciso D. Es un derecho que se halla en constante evolución. ¿Por qué? Esta es la palabra clave. Porque el derecho laboral se adapta a todos los procesos económicos, a todos los procesos sociales de toda índole. Por ejemplo, jóvenes, en los 2 años de pandemia muy sentida, muy fuerte, ¿el derecho laboral se estaba adecuando a ese fenómeno de la pandemia o no se estaba adecuando? Licenciado, Adelante. disculpe, estoy teniendo problemas con mi cámara. No sé si puedo salir y volver de la clase. No Muy quiero bien, encender. adelante, siga. Por favor, gracias. Como les decía, jóvenes, en cualquier momento histórico, en cualquier momento económico y social, el derecho va a estar presente, específicamente el derecho laboral, y se va a adaptar a esas nuevas exigencias. Planteaba el ejemplo que cuando estuvimos viviendo momentos muy fuertes del COVID, el derecho laboral tuvo que adaptarse a ese fenómeno y buscar normas de protección de salubridad para el trabajador, de tal manera que vean ustedes que se logró instituir el tema de lo que viene a ser el teletrabajo y la creación del contrato del teletrabajo. Entonces, es un derecho que se halla en constante evolución. La ciencia, la sociedad, la cultura evoluciona y el derecho como producto cultural también va a evolucionar, se va a adaptar a las nuevas condiciones económicas y sociales. Inciso E, es un derecho realista y objetivo. Primero vemos esto, ¿por qué es un derecho realista? Es un derecho realista, jóvenes, porque está en permanentemente contacto con esto que se llama los problemas sociales. Problema social que aparezca en el grupo social dentro del Estado, entonces el derecho laboral está vigente y está latente. Por ejemplo, teníamos la problemática laboral del tema de la relocalización de los trabajadores mineros en el gobierno del MNR. Entonces el derecho laboral estaba atento al tema del problema social, al tema del despido masivo, al tema de la reubicación de los trabajadores. Hoy tenemos un problema medio parecido con los trabajadores de las aerolíneas. Entonces el derecho laboral está presente. Dentro de todos estos problemas sociales está presente el derecho laboral. Vemos la segunda. Es un derecho objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque proporciona soluciones, da respuestas con hechos objetivos concretos. Por ejemplo, si se plantea que hay una desigualdad entre el empleador y el trabajador,
Difícilmente el derecho laboral puede plantear como solución a esa diferencia que el Estado le dé fortuna a los trabajadores para que estos a su vez creen sus propias empresas. ¿Ese es un hecho concreto objetivo? La respuesta es no, porque ese ámbito de la desigualdad está vigente desde décadas, como hemos estudiado en la historia del trabajo, y va a estar vigente hasta muchos siglos posteriores a ustedes. De tal manera que, jóvenes, el derecho laboral debe plantear soluciones objetivas. Por ejemplo, no puede plantear un alzamiento o el alza o el incremento del salario a un 100%. Podrá proponer un 7%, un 5%, un 10%, pero aunque quisiera un 100%, esa no es una propuesta objetiva. No refleja una solución de hechos concretos. Finalmente, indicamos que el derecho laboral es un derecho democrático. ¿Por qué? Porque plantea la libertad de igualdad de contratación. Hoy se puede contratar tanto a hombres trabajadores como mujeres trabajadoras o como también a jóvenes trabajadores y también niños trabajadores con ciertas limitaciones. Hoy se puede contratar a personas que vienen del área rural o que vienen del área urbana. Hoy se puede contratar a alguien que tiene estatus social de clase social media o simplemente de clase social popular, etcétera. Luego es un derecho democrático porque tiende a dignificar económicamente y moralmente a los trabajadores. Entonces, respeto económico, respeto moral a todos los trabajadores. Por ejemplo, el derecho laboral puede proponer que el trabajador, en vez de tener un aumento, tenga una disminución de sueldo. La respuesta es no, eso no es un respeto económico al trabajador. Puede plantear, por ejemplo, el derecho laboral que se pague por la diferencia cualitativa del hombre y de la mujer. Tampoco es un trato dignificante económicamente. También, dignificación moral de los trabajadores. La moral es la ciencia del bien, la ciencia del mal. Entonces, ¿puede proponer soluciones que sean buenas para el trabajador? La respuesta es sí. ¿Puede proponer soluciones que sean malas? La respuesta es no. Con todo ello, jóvenes, lo que se plantea es una armonía social. Y la armonía social siempre va a conciliar las reivindicaciones laborales con los intereses empresariales o intereses del empleador. Bien, jóvenes, preguntas, aclaraciones con relación a estas características. Con mucho gusto lo puedo efectuar. Cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto lo puedo efectuar. Algo que no se entienda, algo que necesite de aclaración. Punto quinto, autonomía del derecho laboral. ¿Qué implica esto de la autonomía? Implica que nuestra disciplina, derecho laboral, tiene existencia propia, existe por sí y existe para sí y existe para regular las relaciones laborales y la protección del trabajador. Obviamente, esto significa que ya no es parte ni puede ser parte de esto que se llama el derecho civil. No puede ser tampoco ya parte de lo que se llama y lo que ustedes estudian también el derecho comercial o el derecho económico, etc. Entonces, nuestra autonomía del derecho laboral tiene tres indicadores. Primero, autonomía legislativa. ¿Qué quiere darse a entender con la autonomía legislativa? Estuviéramos hablando fundamentalmente de esto que viene a ser las leyes y los reglamentos y las normas jurídicas. Pregunta, jóvenes, ¿nosotros tenemos una ley específica que regula la materia laboral? Si la tenemos, ¿cómo se llama? Respuesta,
¿Cómo se llama nuestra ley específica, jóvenes? El reglamento estudiantil, licenciado. No, no, no. Estamos hablando de la ley, la norma jurídica que regula el tema laboral. ¿Cómo se llama nuestra ley que nosotros utilizamos? Muy bien. La Ley General del Trabajo es la que nosotros utilizamos. En materia comercial, ¿ustedes qué ley utilizan o qué código? ¿El código de comercio? Muy bien. Y ustedes ven, por ejemplo, que en la clase nosotros aplicamos el código de comercio en materia laboral. Constantemente vemos el artículo del Código de Comercio, vemos el Código de Comercio, siempre veremos la Ley General del Trabajo, veremos la Ley General del Trabajo. Entonces, la autonomía, jóvenes, la autonomía de este tipo legislativo, pues lógicamente está planteando que nuestra disciplina tiene sus propias leyes, tiene sus propios reglamentos. Entonces, usted no se olvide. En materia laboral, usted aplica la Ley General del Trabajo. En segundo lugar, usted aplica el decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo y luego aplica otros decretos reglamentarios que son propios de nuestra materia. Luego tenemos el tema de la autonomía científica. ¿Por qué tenemos autonomía científica? Porque obviamente, jóvenes, nosotros tenemos teorías, tenemos conceptos, tenemos características que son propias de nuestra materia. Por ejemplo, vamos a poner uno de los principios que rige en materia laboral. Ustedes me dicen si se ve lo que estoy escribiendo. ¿Se nota? Sí, licenciado. ¿Qué dice? Indubio. ¿Qué dice? Indubio Indubio pro operario. pro operario. Entonces, ven ustedes, esta es una construcción doctrinaria que está haciendo referencia que cuando hay una duda, por eso dice indubio, de dubitar, cuando hay una duda, siempre se debe favorecer al trabajador. Por eso dice pro operario. Ahora vean ustedes, si un trabajador, por ejemplo, ha sido descubierto por su empleador con la cabeza agachada de una manera inconsciente, hay posibles explicaciones. Primero, si usted lo encuentra a su trabajador que está con los brazos tendidos en su escritorio y parece que está durmiendo, esa es la primera explicación que usted va a tener. Ah, el trabajador está durmiendo. Tengo mi presidente del curso. ¿Está mi presidente? Buen día, licenciado. Buenos días. Le pido por favor que anote a aquellos estudiantes que hacen abandono de la clase. Al final me lo entrega la listita. Perfecto. Gracias. Entonces, vemos ahí. Si existe un trabajador que parece descansando, tenemos que tener una doble interpretación de esa problemática. Posiblemente está durmiendo. Otra posibilidad, ¿cuál es? Licenciada, porque puede estar un poquito mal. Ya Que puede está- estar enfermo. Una tercera opción, ¿cuál podría ser? ¿Distraído? Ya, pero está inconsciente en estos momentos, ¿no ve? Está inconsciente. Usted imagínese un trabajador que está más o menos, parece que estuviera durmiendo encima del teclado. Entonces el empleador va y le dice, a ver, usted, señor trabajador, yo le pago para que usted duerma, y el trabajador reacciona y dice, no, señor empleador, no, no es que yo estoy durmiendo. Lo que pasa es que, mire usted, me ha caído uno de esos focos que está ahí en el techo del trabajo y me he quedado desmayado. Entonces hay duda. O estaba durmiendo o realmente
está desmayado. Indubio pro operario. Hay también indubio pro amor. Por ejemplo, si ustedes se hacen promesas y dicen, yo prometo que nunca mientras esté contigo voy a tocar otros labios, y de repente usted da la vuelta a la esquina y ve que esa persona está con otra persona ahí, pues labio tras labio, juntos los labios y todo lo demás, usted va a decir así, a ciegas, a única voz, va a decir, ah, eres un traidor, eres una traidora, no has cumplido tu promesa, o le va a generar una duda. Yo sé que la primera respuesta que ustedes darían es traidor, traidora. No, pero tienen que preguntar, ¿por qué estás así? Entonces, la persona explicará, cuidado que pienses mal. Yo estoy así porque mi hermanita, que está aquí, justo se ha atragantado con una manzana y yo le estaba dando respiración de boca a boca. Entonces, hay duda. En materia laboral, el indubio pro operario se aplica con relación al tema de las vacaciones. O el trabajador tiene 15 días de vacaciones con 5 años o tiene 20 días de vacaciones con 5 años. Dos dudas razonables. Entonces, vean ustedes, en materia laboral, jóvenes, nosotros tenemos nuestra doctrina. ¿Cuántas horas ustedes duermen? 8 horas. Muy bien, 8 horas. Ahora, mamá y papá les dice, tienes que dormir 8 horas. Mm. ¿Y saben ustedes de dónde viene esto de descansar 8 horas? Pues aquí en materia laboral existe el principio médico laboral que se ha creado, donde las 24 horas se divide entre 3. 24 dividido entre 3, ¿cuánto da? 8. Muy bien, 8 horas para el descanso. La siguiente 8 horas para qué es? ¿Cuánto es la jornada máxima de trabajo? 8. Ahí está, 16 horas. Y luego la siguiente 8 horas que puede dedicar usted a pasear en el Prado, ir a un instituto, ir a un concierto, son 8 horas. Ahí están las 24 horas que en materia laboral están claramente estudiadas con las doctrinas. ¿Se entiende por qué tenemos entonces autonomía científica? Sí, doctor. Muy bien. Si no entienden, tienen que decirme no se entiende y obviamente podemos buscar nuevas maneras de hacer comprender nuestra materia. Luego vamos a la tercera, autonomía didáctica. Y generalmente en el tema de la didáctica es enseñanza. ¿Cómo debe enseñarse el derecho laboral? Y la respuesta es clara y evidente. El derecho laboral se expone de manera individualizada, de manera independiente, no depende de otras disciplinas jurídicas para su enseñanza. Ejemplo, jóvenes. ¿Cuál es la siguiente materia jurídica que ustedes tienen? Derecho comercial. Muy bien, derecho comercial. Y el profesor de derecho comercial puede decir, bien jóvenes, aquí vamos a parar el tema 2 del derecho comercial y vamos a entrar al tema número 4 de derecho laboral. ¿Puede hacer algo de eso? No, No, porque hay autonomía didáctica, hay autonomía de exposición. Ustedes vean en la distribución de las materias, yo alterno entre derecho comercial y derecho laboral. El martes yo dicto derecho comercial y el día jueves dicto derecho laboral. Y resulta que el mismo paralelo lleva conmigo comercial y lleva laboral. Entonces, cuando mi estudiante me dice, disculpe, licenciado, cuando estoy pasando comercial, en materia laboral no he armado mi grupo. Entonces, yo debo corresponder a esa situación del estudiante que cuando yo estoy dictando comercial me habla de laboral, ¿le debo atender o no le debo atender?
No, doctor. No se No, debe licenciado. atender, ¿no ve? Por eso yo les digo a mis estudiantes, aunque el docente de laboral se parezca mucho a mí y tenga mi mismo apellido, obviamente no somos las mismas personas desde el punto de vista de las autonomías de la materia. ¿Mm? Yo podría hablar, ¿no ve? Yo, o sea, podría decir, sí, joven, usted puede hacer este grupo en laboral. No, autonomía didáctica. Yo el martes dicto derecho comercial y el día jueves dicto derecho laboral. ¿Mm? ¿Se ha entendido las tres autonomías? Licenciado, buen día. Sobre la autonomía legislativa, por favor, ¿podría repetir? Claro. O sea, el legislativo es No ley. entendí Legislativo es esa ley. parte. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia ley, se llama Ley General del Trabajo. Si yo quisiera, por ejemplo, estudiar hurto, robo, violación, asesinato, ¿qué ley debo aplicar? La ley penal, ¿no es cierto? La ley penal. Si yo quiero estudiar la asistencia familiar que le debe pasar su papá a usted que se ha separado de su mamá, ¿qué ley debo aplicar? Derecho familiar. La ley Ley familiar. familiar. Si yo quiero hablar de impuestos, ¿qué ley debo aplicar? Derecho comercial. No, impuestos. Ay, pa- Derecho Impuestos. tributario, licenciado. Muy bien, la ley tributaria. Y si yo quiero hablar de laboral, ¿qué ley debo aplicar? Derecho laboral, licenciado. La Ley ley del general del trabajo. la ley general del trabajo. ¿Se entiende la autonomía legislativa? Parece que sí, Sí, porque es muy licenciado. sencillo la asimilación. Pero si tuvieran dudas, con mucho gusto. El deber del profesor es repetir todas las veces que sea posible para, lógicamente, nuestro estudiante alcance el conocimiento. Punto 6. Naturaleza jurídica del derecho laboral. Entonces acá respondemos a la pregunta, ¿de qué naturaleza es nuestro derecho laboral? ¿Es de tipo público? ¿Es de tipo privado? ¿O finalmente es autonómico? Tres teorías para explicar. Teoría publicista. ¿Por qué se llama teoría publicista? Porque interviene el Estado. Porque también existen normas imperativas. Imperativa significa obligatoria. Por eso es imperativa, porque impone. Pregunta, jóvenes. Hablando del primer punto, intervención del Estado. ¿Quién define la jornada máxima de trabajo? ¿El Estado o el empleador? El Estado, El licenciado. empleado. Es muy bien. El Estado. El Estado. ¿Quién define el salario mínimo nacional? ¿El Estado o el empleador? El Estado. El El Estado. Entonces interviene el Estado. El Estado. Ahora vemos el tema de las normas imperativas. ¿Por qué son normas imperativas? Porque imponen una obligación a las personas. Entonces, cuando dice, por ejemplo, que todo trabajador, luego de haber cumplido un año de actividad laboral, tiene 15 días de vacaciones, ¿debe cumplirse obligatoriamente o no debe cumplirse? Debe cumplirse. Claro, porque es una ley y la ley está dando una imposición al empleador. Cuando dice la ley específicamente, Carolina, ¿estás por ahí? Sí, doctor, ¿me escucha? Muy bien, a Kisbert Vallejo, sácalo de la clase porque está caminando. Sí, ahí. está bien, doctor. Y exclúyelo a todos aquellos estudiantes que están en la calle y que definitivamente consideran que no deben Está tener bien, que doctor. a la clase que estamos dando. Licenciado, buenos días. Perdón, es que estoy en mi tienda y estaba atendiendo. No sé si me puede, Dejamos en alto esta cuestión de Vallejos, Carolina. por favor. Bien, jóvenes, norma imperativa. Cuando estamos hablando de vacación, cuando estamos hablando de licencias, ¿la norma se debe aplicar o no se debe aplicar? Se aplica. Pregunta, jóvenes. El trabajador tiene un día de asueto para
poder hacer un examen médico de Papa Nicolau? Sí. Sí, licenciada, tiene. ¿Tiene un día de asueto para hacer un examen prostático? Sí, licenciada. Sí. Entonces, ¿nos está haciendo un favor el empleador o realmente se está cumpliendo la ley? Se está cumpliendo la ley. Se está cumpliendo la ley, Bien, licenciado. por eso la norma es imperativa. Luego, jóvenes, vemos aquí la teoría privatista. Esta teoría no se aplica, por si acaso. Ustedes pongan ahí en su apunte, la teoría privatista no se aplica. ¿Por qué era teoría privatista? Porque esta noción, contrato, viene del derecho civil. Y el derecho civil es privado. Entonces, la teoría privatista hoy no se aplica porque ustedes ya saben que tenemos algo de publicista porque interviene el Estado y porque hay normas imperativas. Pero pongamos el ejemplo. Si un señor por semana recibe como limosna 50 bolivianos, 10 bolivianos por día, por mes, ¿cuánto tiene? Si 50 por semana logra recaudar, por un mes, ¿cuánto recauda? 200. 200 bolivianos. Y si con eso sobrevive y está muy bien, y alguien lo contrata y le dice, señor, usted que gana 200 por mes, ¿no quiere ganar conmigo 1000 bolivianos? Usted solamente tiene que abrir la puerta de mi garage, cerrar y abrir. ¿Es o no beneficioso esos 1000 bolivianos para ese señor? Sí lo es. Sí lo es. Sí es. Miren ustedes, hay un trato ahí entre dos personas privadas, empleador y trabajador. Pero pregunta, jóvenes, ¿el Estado permite que alguien gane menos del salario mínimo nacional? No, licenciada. No, no permite. Por ejemplo, ese señor que se ha beneficiado con los 1000 podría decir claramente, pero yo estoy muy de acuerdo y estoy agradecido a mi empleador porque yo antes ganaba 200, ahora gano 1000. Por favor, no lo molesten a mi empleador. Yo lo amo a mi empleador, él me ha dado vida con sus 1000 bolivianos. ¿Y el Estado qué tiene que decir? Ah, sí, el trabajador le está reconociendo que es muy buen empleador, que le ha hecho un favorcito y todo lo demás. Entonces, ¿no le aplicaremos la ley al empleador o tiene que aplicar obligatoriamente? Obligatoriamente Tiene que ser aplicar aplicado. obligatoriamente. Tiene que aplicar obligatoriamente. Por eso es que la teoría privatista no se aplica en materia laboral. Vayamos ahora a la otra, teoría autonómica. La teoría autonómica, jóvenes, reconoce que hay intervención del Estado, en primer lugar. En segundo lugar, reconoce que hay normas imperativas. Pero la teoría autonómica dice, el derecho laboral tiene también otras normas, como esto que se llama los convenios colectivos. Entonces, los convenios colectivos, jóvenes, son acuerdos entre el trabajador, el grupo de trabajadores y el empleador para regular condiciones de trabajo. Entonces, vean ustedes que acá en la publicista no se reconoce el tema del convenio colectivo. Por eso se ha creado la teoría autonomista. Ahora, conclusión. El derecho laboral es autonómico con referencia publicista. Es autonómico con referencia publicista. ¿Por qué? Porque entiende que hay intervención del Estado, hay normas imperativas del Estado, pero también hay normas que surgen al interior de la patronal. Pregunta sobre la naturaleza jurídica del derecho laboral. Bien, no hay preguntas, proseguimos con el avance de nuestra materia. Y luego tenemos punto 7. ¿Qué dice el punto 7, jóvenes? Finalidades del derecho laboral, fin fruitivo y Compensador. Muy bien. compensado. Ustedes apunten.
existen varias finalidades del derecho laboral. Y seguidamente apunte que son dos las finalidades que tiene de mayor importancia: el fin tuitivo y el fin compensador. Hablemos del primero, fin tuitivo. ¿Qué significa el tema de tuitivo? Está haciendo referencia, voy a apuntar acá, está haciendo referencia a tutela. Tutela es protección. Tutela es cuidado. ¿Ustedes están bajo tutela de sus papás o no están bajo tutela de sus papás? Estamos, licenciado. Entonces están bajo la protección de su papá, están bajo el cuidado del papá. Entonces hay una comparación. A usted le protege su papá. Ahora comparamos en materia laboral. ¿Quién sería el hijo en materia laboral? Estamos Los haciendo una estudiantes. comparación. ¿Trabajador? ¿Quién sería el hijo en materia laboral? ¿El trabajador? Muy bien, Trabajador. el trabajador. ¿Y quién sería el papá? El El empleado. empleador. Difícil. Aquí está la El respuesta. El Ministerio de ¿El gobierno del Estado? Claro. No se olviden ustedes, jóvenes, esto. Teoría publicista. El Estado interviene en la relación laboral. Entonces, si hacemos la comparación, y aquí ustedes vean en la imagen, el Estado está metiendo la mano a la fábrica para proteger al trabajador. Entonces, en una comparación, muy parecido al hijo es el trabajador y muy parecido al papá es el Estado. El Estado protege al trabajador. ¿Cómo protege? Está acá. ¿Qué dice esto que lo estoy poniendo en color rojo y he ampliado? Condiciones de Condiciones de empleo. empleo. Muy bien. El Estado crea mejores condiciones de empleo. Ejemplo. ¿Cuáles son los ejemplos de condiciones de empleo? Y usted apunte. Jornada máxima de trabajo. 2. Descansos prolongados. 3. Remuneración adecuada y digna. 4. Creación de guarderías para mujeres trabajadoras. 5. Entrega de ropa de seguridad y de trabajo para actividades laborales. Pregunta, jóvenes, ¿esos son condiciones de mejor empleo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Muy bien. En segundo lugar, el Estado protege la salud de los trabajadores. ¿El Estado puede permitir que el trabajador desarrolle una actividad en un lugar insalubre? No. No puede permitir. No puede permitir. Cuando estuvimos en el tema fuerte de la pandemia, ¿hubo una protección de salud a los trabajadores o no? Sí, licenciado, con Primero, a ver, lo primero que ha pasado en el tema de salud, ¿qué es lo que ha pasado para la protección no solamente de los trabajadores, sino de toda la ciudadanía? Cuarentena, cuarentena. ¿Qué tipo de cuarentena hemos tenido, pues, jóvenes? Donde no podíamos ni salir a la esquina. Cuarentena rígida. Cuarentena rígida. Pregunta, ¿fue o no fue una medida para Fue una proteger medida. al trabajador? Sí, fue. Muy bien. Segunda medida de protección al trabajador, ¿cuál ha sido? El uso de Yo- barbijos y uso de Ya, bioseguridad. ya. Uso de elementos de trajes de bioseguridad. Perfecto. El tercero, seguramente su papá estaba, no me molestes el día de hoy, estoy en mi trabajo, y estaba en su escritorio ahí con su computador. teletrabajo. Muy bien, el teletrabajo. Entonces, el Estado sí protege al trabajador desde el punto de vista de la salud. Ahora seguimos viendo.
Debe tener también una protección en la intimidad personal del trabajador. Intimidad personal del trabajador. Esto de intimidad, jóvenes, implica lo más íntimo que puede tener o que es importante para el trabajador. A ver, ejemplo. Usted, por ejemplo, tiene algo íntimo. A ver, vamos a preguntarle al compañero Calle Poma. No, cada vez lo preguntamos a Calle Poma, ya me estoy recordando. Vamos a preguntarle aquí, a ver, a Laura Machaca. Laura Machaca, usted debe tener algo íntimo, así que lo tiene sagrado en la cabeza y en el corazón. Sí, sí, licenciado, los sentimientos. Ya, algo sagrado en el corazón y en la cabeza. Sentimientos con relación al papá, al mamá, al hermano y a la hermana. Usted debe querer a alguien mucho más que a otro. Tal vez al hermanito menor, a la hermanita menor, a la hermana mayor. Primero a mí misma y después a mi hermano y a mis papás. Muy bien, a su hermano, vean ustedes la prelación. Ella a su hermano y a sus papás. A ver, vamos a ver a Andrea. Ahora, ¿qué ha pasado con este otro estudiante? Paco, Paco, ¿por qué te has movido de tu asiento? ¿Qué ha pasado? Ah, es nuestro presidente, muy bien. Perdón. Ahora vamos a preguntarle a la compañera Rivas que está ahí. Rivas, usted ha escuchado que Machaca dice que lo más íntimo es el amor que se tiene a ella misma, a la compañera Laura y luego a sus hermanos. ¿Usted? Para mí lo más íntimo, no sé, serían, no sé, algunos secretos que tenga que son Ya. íntimos. No, en el mismo plano estamos, en el mismo plano de afectos a sus papás, a su familia. Por ejemplo, Laura indicaba que a sus hermanitos. ¿Usted? A mi mamá. A su mamá. ¿Mm? Ahora, entonces, eso es lo más íntimo que ustedes tienen. Ahora, si son trabajadores y el empleador conoce de ustedes lo más íntimo, entonces les puede amenazar, les puede intimidar. Por eso se llama intimidación. No me vas a intimidar. ¿No ven? Quiere decir, no vas a llegar a lo más profundo de mi ser para lograr lo que tú quieres. Pero si el empleador le dice a Laura, muy bien, Laura, no te voy a pagar tus beneficios sociales. Laura, pero ¿cómo que no? Si mi docente ha dicho que los derechos laborales son irrenunciables y todo ello. Me cobras los beneficios sociales o a tu hermanito, al más querido, ya no lo vas a ver. ¿Es o no una intimidación a la persona Laura? Es una intimidación. Es una intimidación. Ahora, como dice, por ejemplo, también la misma compañera Laura, ¿no? Yo mismo me quiero a mí mismo fuertemente, full, dice. Forever, para siempre me voy a querer a mí mismo. Dice. Y si el empleado dice, vas a recibir tus beneficios sociales, pero es el último día en que vas a ver el sol tú. ¿Le está amenazando o no le está amenazando en lo más íntimo que es su amor hacia ella misma? Me está amenazando. ¿El Estado entonces puede permitir ese tipo de tratos entre el empleador y el trabajador? No, licenciado. No puede permitir. Luego tenemos, jóvenes, el tema de la protección de la dignidad del trabajador. ¿Qué es dignidad? ¿Alguien sabe qué es la dignidad? ¿Qué es la dignidad? Yo siempre he escuchado hablar, en el minibús escucho cuando están peleando las parejitas, sé digno. Ya no me ruegues. Respeto. Muy bien, dignidad es Licenciado, es el respeto, valor. ¿no? Respeto, por eso es una condición subjetiva de la persona. Respétate a ti, luego también respeta a la otra persona. A ver, es correcto, por ejemplo, que por más que usted sea estudiante, esté caminando en la calle, y hay unos abuelitos que están caminando por el Prado, ahí tomando la tarde del día sábado, y usted se acerca a la cara de ese abuelito y le da un erupto en su cara. ¿Eso es una conducta digna? No, doctor. No, para nada, No. absolutamente. Entonces, el respeto al trabajador frente a cualquier trato discriminatorio siempre debe ser un eje de protección. Ahora pregunta, yo como empleador le puedo decir a mi trabajador, trabajador X,
Vas a recibir tu cheque de 4.000 bolivianos, pero vas a venir de 2 cuadras desde afuera de rodillas. Vas a venir arrodillado, vas a entrar, cuando entres ahora aquí, vas a entrar agachado. Y luego vas a besar las botas de todos los trabajadores y finalmente vienes y le besas también a la llanta de mi auto. Y luego te doy tu cheque de 4.000. ¿Es un trato digno o no? No. No, doctor. No. Estos temas se llevan a las caricaturas. ¿Ustedes han visto que Homero Simpson para recibir un cheque tenía que tirar una torta? Mm, Sí, ¿no? Sí, licenciado. Había una serie así. Entonces, la dignidad es un tema muy importante para nuestro entorno laboral. Usted, estudiante, no, trabajadora, usted es la más indisciplinada del trabajo. Usted ha provocado que aquí estallen 2 computadoras. Como castigo, vamos a determinar que usted, trabajadora A, sea desnudada y sea montada en una mula y camine durante toda la Pérez Velasco así. ¿Esa es una sanción disciplinaria digna o no? No, licenciado. ¿Ustedes No. conocen la Plaza Eguino? sí. Sí. Muy bien. Sí. ¿Han visto a los costados lo que está ahí, las litografías transcritas? ¿Han visto a Simona Manzaneda? Simona Manzaneda está sentada en una mula. ¿Han logrado ver o no? No. Ya, yo les veo todas las veces a ustedes en las mañaneras. ¿Cómo es que no han podido ver históricamente qué pasa en esa plaza? ¿Alguien ha visto lo que está transcrito, lo que está impreso ahí en las litografías de la estatua o no? No, licenciado. La Ya, verdad, pero si a no. nosotros en colegio nos llevaba, miren ustedes, estudien esto, y nos hacían estudiar esas estatuas. Estoy casi seguro que ni siquiera saben la historia de la estatua de don Pedro Domingo Murillo. Ni siquiera deben saber por qué tiene ese una capa, por qué tiene un portillo de torero, ni siquiera deben saber esa historia. Pero ahí ustedes vean, el día sábado que van a ir a las mañaneras, ustedes vean ahora, a ver, el licenciado ha dicho que aquí hay algo que es indigno, y van a ver ustedes a Simona Manzaneda montada en una mula en completo estado de desnudez, donde eran las penas más indignas que se aplicaban a todas las personas. Entonces, ¿yo puedo aplicar ahora a mi trabajador una pena indigna? No, licenciado. Muy bien, usted por todo mal del trabajo reciba 10 chicotazos en presencia de todos. ¿Es o no? ¿Usted como trabajador va a permitir todo eso? No, licenciado. Efectivamente, no. Ahora vemos el último punto del tema número 2. Se trata sobre la finalidad compensadora. Muy bien. Cuando usted estudia la finalidad compensadora, tiene que partir de esto. Existe una desigualdad de tipo económica entre lo que viene a ser el trabajador y el empleador. Y aquí la balancita de la igualdad, porque la ley siempre se representa por una balanza del equilibrio, debería ser lo correcto. Pero en el caso del derecho laboral, hay una desigualdad, jóvenes, económica entre el empleador y el trabajador. A ver, respuesta. Sí, licenciado. Sí, doctor. Muy bien, hay. Porque si el empleador tiene más dinero y el trabajador no tiene, entonces hay una desigualdad económica. Ahora, si tuvieran la misma cantidad de dinero, entonces el trabajador ya no es trabajador, se vuelve empleador. Muy bien, vamos a ver. El compañero Cortés Paucara, ¿cuánto tiene de ahorros? Lo suficiente. Bueno, es que lo suficiente no es cuantificable. Eh, 100 arriba de bolivianos, 200. más de 200, ¿no? Ya más de 200, no quiere decir cuánto es su patrimonio. Ahora vamos a preguntarle a Andrea. Andrea Ticona, ¿cuánto es tu patrimonio que tienes en estos momentos ahorradito así, en un banquito, en un cerdito? Licenciado, mi ahorro es como 300 Muy bien, bolivianos. tiene 300, ¿no?
Ahora, eso ya es cuantificable. A la Salomé, Salomé Ruth, ¿cuánto tienes ahorrado? 200, entre 300. 200 entre 300. A ver, ¿alguien que supere 200 y 300? Yo tengo aproximadamente 2000. Miren ustedes, más o ¿eh? menos. Ahí está la compañera Andrea, que tiene 2.000 bolivianos con relación a Andrea Ticona. Andrea tiene 200, sí, miren, Andrea, y Andrea también, ¿no? El nombre. Andrea 2 también dice que tiene 2.000 bolivianos. ¿Hay o no hay desigualdad económica? Sí, hay, doctor. Igualdad. Muy bien, Sí, y eso marca las siguientes desigualdades. Andrea, por ejemplo, la primera estudiante que tiene 200, puede fácilmente ir a una brostería y comprarse para ella y sus 4 amigos un pollo de 4 piezas. Con 200 se puede alcanzar. Claro que yes. Ahora, la compañera Andrea tiene más holgura, puede pagar, la compañera Andrea 2, puede pagar 4 pollos con 4 piezas para 4 amigos. Normal. Normal, porque tiene 2.000, es más, todavía le alcanza. ¿A quién más quiere, no? Alguien más, aumentito y todo lo demás. Entonces, entre el trabajador y el empleador existe diferencia económica. Y el Estado sabe, el Estado conoce que hay diferencia, pero no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? Porque es un problema estructural. No es que no quiere, quiere hacerlo, pero no puede, no se da las circunstancias. Entonces, frente a ese tema que el Estado sí sabe, pero no puede hacer nada, entonces el Estado tiene que compensar al trabajador. ¿Y cómo le compensa? A través de la creación de determinados medios. Ustedes apunten. El primer medio compensatorio es esto: legislación de condiciones mínimas de empleo y trabajo. Esto quiere decir que dicta leyes con condiciones favorables al trabajador. Por ejemplo, la jornada de trabajo, ¿cuánto es, jóvenes? 8 horas. 8 horas. Muy bien. 8 horas. Y de las 8 horas, ¿cuánto se debe descansar? 8. minutos. No, no, no. Un, A ver, una hora. estamos No, en 8 una horas hora. de jornada laboral. Dentro Una de hora. esas 8 jornadas, dentro de esas 8 horas de jornada laboral, ¿cuánto debe descansar de las 8 horas el trabajador? Otra vez, regla general, la jornada es de 8 horas de trabajo. Ahora, dentro de las 8 horas, ¿qué tiempo tiene de descanso el trabajador? Se llama descanso interlabor, descanso dentro del trabajo, o no descansa dentro del trabajo. ¿Será una hora para almorzar? Miren ustedes, ¿su papá viene al mediodía o no viene al mediodía? ¿Viene o no viene su papá al mediodía, su mamá? ¿Viene o no No, viene no al viene, mediodía? doctor. ¿No vienen? Es que No. depende del trabajo que estás realizando. Mm. Pero por regla general, el papá y la mamá que trabaja en un criterio normal va a estar al mediodía para almorzar. Estará 2:30, almorzará hasta la 1 en punto, y luego media hora agregará una siesta. Y luego 2 de la tarde estará corriendo para entrar nuevamente a su patronal 2:30. Entonces, pregunta, jóvenes, ¿el hombre trabaja 8 horas o trabaja 6? 6 horas. Sí, ustedes que de las 8 horas el hombre trabaja 6. Ahora analicen ustedes, ¿son condiciones favorables o no son condiciones favorables? Sí, doctor, son para el trabajador, sí. Sí, son condiciones plenamente favorables. Ahora vemos otra condición que sea favorable. Incremento de sueldo. ¿Ayuda el incremento de sueldo a tener mejor estabilidad familiar o no? Ayuda de gran manera. Ayudan de gran manera. Completamente. Entonces, si ustedes ven, ese es el primer medio a través del cual el Estado compensa al trabajador. Pregunta así de pasada, ¿el empleador quisiera que el trabajador trabaje 8 horas o quisiera que trabaje 10 horas?
por él los 10, yo creo, doctor. Por él quisiera que Yo trabajen creo, hasta 12 y 14 horas, ¿no? Sí, doctor. Bien, vemos pero ahora no le el permite. segundo medio. Dice instrumentos que la ley crea. Y el primer instrumento que aquí vemos es el procesal. Y hablamos de los tribunales. Hablamos de los juzgados. Instrumentos procesales a favor del trabajador, tribunales y juzgados. Y luego de ello, vemos estos llamados instrumentos administrativos. Y vamos a explicar acá que el instrumento administrativo más importante se llama Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social. Para pregunta, jóvenes, ¿tenemos nosotros tribunales y juzgados en materia laboral? Bueno, tal vez no lo saben y la respuesta es sí. Aquí se llama juzgados públicos en materia laboral y seguridad social. Si a usted le quebrantan su derecho, usted puede hacer un juicio en estos tribunales. Pregunta, ¿tenemos instrumentos administrativos como es el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social? ¿Existe o no existe en Bolivia? Existe, Leslie. Muy bien, entonces el Estado está compensando a los trabajadores con la creación de estos instrumentos. Finalmente, jóvenes, dice, también crea leyes que reconocen la autotutela, la autodefensa colectiva. Pregunta, jóvenes, autotutela, ¿qué significa? Defensa. Defensa por mano propia, ¿no es cierto? Defensa por uno mismo. Entonces, ¿cómo se autotutela? ¿Cómo se autodefiende el trabajador? A través del llamado, ¿qué dice? Sindicato. Muy bien. Hemos concluido el tema número 2 de la materia. Si tienen alguna duda, con mucho gusto lo puedo efectuar. Licenciado, buen día. ¿Se escucha? Perfectamente. Ok, con respecto a lo que son los derechos laborales, hay un caso en el que, bueno, el empleador en este caso decide despedir a sus trabajadores por N motivo. Un ejemplo claro sería lo que es la pandemia. Por ello, ¿tiene el derecho para poder hacer eso? ¿O a qué debemos evocarnos para que podamos reclamar o en este caso, a qué instancia ir para poder arreglar esta situación? Bien. Cuando estuvimos en fenómeno de cuarentena rígida, se dictaron normas reglamentarias en materia laboral. Y se dictó la norma sobre estabilidad laboral por el tema de enfermedad de COVID. De tal manera que ningún trabajador en este estado de pandemia, y menos que tenga esta enfermedad, podía ser retirado o despedido. Ahora, como hay una norma de protección y hay una conducta de incumplimiento del empleador, quiere decir que el despido es legal o es ilegal. ¿El despido será legal o será ilegal? Bueno, en este caso, si es que estamos en una emergencia, en este caso, tanto sanitaria como económica, debería ser ilegal porque, Bueno, acabo de decir que hay norma de estabilidad. La norma de estabilidad es por el tema de la cuarentena y el COVID. No se puede despedir a los trabajadores, pero ha habido casos en que los han despedido. Entonces, ¿el despido ha sido legal o ha sido ilegal? Ilegal, doctor. El despido ha sido ilegal. Y cuando el despido es ilegal, entonces inmediatamente surge un derecho del trabajador. ¿Cuál es el derecho del trabajador? Recuperar el puesto de trabajo a través del tema de la reincorporación. Todo trabajador que ha sido despedido bajo esas consecuencias puede ir al Ministerio del Trabajo, plantear la denuncia del despido ilegal y luego pedir que le reincorporen a su ámbito laboral. Claro, que toma tiempo. Los temas de reincorporación generalmente toman 1 año, 2 años. Pero ojo, en esos 2 años que el trabajador no está trabajando, la ley dice bien claramente,
usted paga sueldos de vengados por concepto de reincorporación. O sea, usted no ha trabajado 2 años, pero le van a pagar ese valor de los 2 años que a usted no le han pagado por haberlo despedido ilegalmente. Generalmente en estos juicios laborales nosotros obtenemos para los trabajadores $50,000, $40,000 de pago de sueldos y salarios por conceptos de vengados. Entonces vean ustedes, no trabajar 2 años y que les paguen 40,000, ¿está bien o no está bien? No, licenciado, de hecho está bien, pero esto choca mucho en nuestra sociedad porque póngase de que a partir de ese devengo, algunas instituciones no quieren pagar lo que vendría a ser esta indemnización por parte de este despido. Claro, pero Entonces, si el fallo que se emite siempre tiene fuerza coercitiva, por eso la norma es imperativa. Claro, mire, si alguien dice, por ejemplo, no voy a pagar a mí los beneficios sociales, no lo voy a hacer. Bueno, no lo hace pues, en primer momento, pero en segundo momento lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se va a embargar los bienes del empleador, se van a rematar los bienes del empleador, lo van a vender en subasta pública los bienes del empleador y con la plata que se obtenga van a pagar al trabajador. No sé si ustedes han visto desapoderamientos de dueños de casa, donde hay 1 kilo de policías que los están sacando a los dueños, sus catres, su cocina, todo lo están sacando en la calle. Y ahí la policía está guardiando y está resguardiando. ¿Han visto o no han visto casos de esa naturaleza? Sí, doctor. Sí, ¿no ve? Entonces, ustedes ven el ejemplo, hay un señor que es dueño de la casa, pero no quería cumplir las obligaciones y se lo han vendido su casa. El juez puede vender una casa. No voy a vender esta casa porque usted debe plata. Y una vez que lo vende, jóvenes, obligación. ¿Debe entregar el juez la casa o no debe entregar una vez que ha vendido? Simple lógica. ¿Debe o no debe? debe, licenciado. Debe. Debe. Entonces, para eso llama pues, a la policía. Señores de la policía, ¿no quieren dar cumplimiento al fallo que he dado? Por favor, vayan y acompañen para que desapoderen. Y la policía, en vez de reaccionar contra los que los están sacando, reaccionan contra los que no quieren salir. Entonces, en materia jurídica, jóvenes, sí se puede cumplir las decisiones, solamente toma tiempo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Porque hemos terminado el tema número 2. Carolina, a ver, da lectura de los estudiantes que han abandonado la clase. Bien, presidente, da lectura a los estudiantes que han abandonado la clase. Tengo de Huanca Mamani Jimena, Yujra Cerón, Guadalupe. Muy bien, le vas a pasar a Carolina con hora y con fecha. Licenciado, yo estoy aquí. Guadalupe Yujra Cerón. Bien, vamos a borrar a la compañera Guadalupe entonces. Licenciado, yo igual estoy aquí, Juanca Mamani Jimena. Mi Muy internet bien. se fue, disculpar. Vamos a borrar entonces esas faltas. Licenciado, vez- disculpe. Tal vez por su internet va a disculpar. Licenciado, antes de acabar el tema 2, yo entré más tarde a la clase porque la sala estaba llena y me aceptó tipo 9:30. No sé si me podría mostrar que se avanzó primero porque no tomé apuntes, por favor. Claro, con mucho gusto. A ver, nos habíamos quedado en esta parte, mire. Desde aquí empezamos a estudiar el avance de la materia. Tal vez pueda hacer una captura de pantalla, compañera. Sí, licenciado. Me dice para que vaya recorriendo. Sí, ya lo puedo recorrer. Sí, ya, licenciado. Ya, licenciado.
Ya, licenciada. Ya, licenciada. Ya, licenciado. Ya. Ya, licenciado. Ya, licenciado, hasta ahí ya, después ya tomé apuntes, eso ya lo tengo. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. ¿Qué dice ahí nuestro tema número 3? Fuentes del derecho laboral. Muy bien. Entonces vean ustedes, jóvenes, se puede ver que aquí existe un señor que está con corbata Sí. y aquí otro que está recibiendo instrucciones o no. Sí. Entonces, ¿el del casquito azul es trabajador o empleador? Empleador. ¿Y el del casquito amarillo? Trabajador. Muy bien, jóvenes. Entonces, en materia laboral, cuando hay acuerdo entre el empleador y el trabajador para hacer un trabajo, surge esto que se llama la relación jurídica laboral. Si usted ve en la circunferencia, dice jurídico. Entonces, ¿qué le plantea a usted? Le plantea a usted que cuando quiere estudiar el tema de la relación laboral, usted tiene que saber jurídicamente qué normas se aplican. Y eso es las fuentes del derecho laboral. Entonces, vean acá en la exposición dice, lo jurídico implica saber qué normas vamos a aplicar, qué leyes vamos a aplicar, qué reglamentos vamos a aplicar en materia laboral. Ejemplo, jóvenes. Si hoy su papá o su mamá trabaja en algún ministerio, cualquiera del Estado, ¿está trabajando o no? Sí, está trabajando. Sí. Público. Ya, muy bien. Pero lo correcto es que no está trabajando, está prestando un servicio público. Es parte del servicio público. Cuando la mamá dice, estoy yendo a trabajar, no está yendo a trabajar, está yendo a prestar un servicio público. Entonces, todo lo que implica trabajo, jóvenes, porque el trabajo es una actividad legal, física e intelectual, no siempre es aplicable por la norma jurídica laboral. Por ejemplo, ustedes jóvenes están en trabajo en estos momentos, en este preciso momento, ¿están en actividad del trabajo o no? Porque tienen una actividad física, una actividad intelectual y además es legal. ¿Están o no están en actividad del trabajo? La respuesta es no, porque no tienen ustedes la noción de trabajadores, son estudiantes, pero están realizando una actividad física, una actividad intelectual. Entonces, difícilmente el presidente del curso puede decirme, ha pasado 1 hora y media, licenciado, y necesitamos por la Ley General del Trabajo descanso. ¿Me puede plantear algo así mi presidente o no? No, No, doctor. licenciado. Muy bien. Y puede decir, mire, licenciado, estamos 9 meses ya con usted, necesitamos que nos dé un beneficio social por haberle escuchado la clase, etcétera. No. No, No, doctor. no se permite. ¿Por qué? Porque pese a que es una actividad, no es una actividad del trabajo. Entonces, las fuentes del derecho laboral implica esto, jóvenes, saber qué norma jurídica se aplica en la relación laboral, qué norma, qué ley y qué reglamentos. Y aquí está el concepto de lo que viene a ser las fuentes del derecho. ¿Algún estudiante que quiera dar lectura?
Lo que está en el marco azul. Es conjunto de procedimientos, los cuales son producidas en un Adelante. proceso histórico. Las normas jurídicas integrantes de un determinado ordenamiento, fuentes laborales, y también de un conjunto de formales. Sí, licenciado, creo que no me escucha bien. Y también de un conjunto de y también al conjunto factores y circunstanciales históricas que fundamentan y motivan el contenido tópico de estas normas, fuentes materiales o reales. Muy bien. Entonces, ¿qué han sido las fuentes del derecho? Aquí dice claramente un conjunto de actos, un conjunto de procedimientos mediante los cuales se crea la norma jurídica. Norma jurídica que es parte de un determinado ordenamiento jurídico, como en este caso boliviano. Este concepto se llama fuente formal, no es fuente laboral, es fuentes formales. ¿Por qué se llama fuente formal? Porque es un conjunto de actos o procedimientos mediante los cuales se crea la norma jurídica. Luego también, en segundo lugar, nos dice fuentes materiales o reales. ¿Por qué se llama fuente material o real? Porque está haciendo referencia a los factores, está haciendo referencia a las circunstancias históricas que motivan la creación de las normas jurídicas. De estas dos, ¿cuáles son las más importantes? Las llamadas fuentes formales. Y las segundas en importancia son las fuentes materiales o reales. ¿Alguna duda sobre el concepto de fuente del derecho? Confirme el estudiante si tiene visión de mi pantalla. ¿Estoy escribiendo? Sí, licenciado. Licenciado. ¿Qué dice ahí? Explicación, licenciado. Muy bien, explicación. Hemos dicho que tenemos fuentes formales. Las fuentes formales son los procedimientos por las cuales se crean las normas jurídicas. Y tenemos las fuentes llamadas materiales, llamadas también reales. Son factores, son circunstancias históricas que dan nacimiento a la norma jurídica. En otras palabras, es como la materia prima para crear norma jurídica. Muy bien, vamos a ver. Fuente material. Fuente material. Estamos hablando de cualquier factor. Vamos a ver, persecución. Persecución a trabajadoras mujeres jóvenes. Vean ustedes, eso es una fuente material. ¿Qué quiere decir? Que es un factor, que es una circunstancia social histórica que se produce. Persecución a trabajadoras, mujeres jóvenes. Ahora pregunta, ¿este fenómeno de la persecución tiene una norma jurídica o no tiene una norma jurídica en materia laboral? Respuesta. ¿Cómo se conoce esto de la persecución, del hostigamiento? Acoso. Licenciado, Muy ¿sería como bien. acoso? Acoso laboral. Entonces, jóvenes, ¿hay norma jurídica para regular, para prohibir el tema del acoso laboral o no? Ay, licenciada. Sí, hay. Normas. Vean ustedes cómo la fuente material, que es un factor que pusimos persecución a trabajadores, mujeres, jóvenes, entonces esto la ley considera que es un acoso laboral y existe norma jurídica contra el acoso laboral. Esta es la fuente material. La norma jurídica, jóvenes, es la fuente formal. Ahora vemos otro caso. Fuente material. Despido a mujeres embarazadas.
despido a mujeres embarazadas. Esa es nuestra fuente material, es la materia prima. Se está produciendo despido de mujeres embarazadas. ¿Existe o no existe norma de protección a la mujer trabajadora embarazada? Existe. Muy bien, existe norma jurídica de inamovilidad laboral. ¿Se entiende cómo entra en juego la fuente formal y la fuente material? ¿Se entiende? Licenciado, en todo caso, la fuente material sería el antecedente de un hecho para que posteriormente se cree la norma jurídica mediante una fuente formal. Claro, ¿Es así? mire, eso que usted llama antecedente es simplemente el factor, la circunstancia histórica que está dando nacimiento a la norma jurídica. Aquí arriba está. ¿Mm? Usted lo explica de otras palabras, pero esos son fuentes materiales. Y la norma jurídica es la fuente formal. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Consiguientemente, dijimos en la exposición que la fuente formal es la más importante. Las fuentes formales son las más importantes dentro del ordenamiento jurídico boliviano. Siendo así, jóvenes, aquí está nuestro catálogo de fuentes formales. Den lectura, por favor, en estos 4 grados de prelación. ¿Alguien que dé lectura? Constitución política del Estado, tratados internacionales, leyes nacionales y otros. ¿Qué más? Se cortó su pantalla, licenciado. Ahora vamos a ver. Ahora. Bueno, ahora sí, licenciado. Y por último, decretos supremos y otros. Muy bien. Entonces, estas son las fuentes formales más importantes. Constitución política del Estado, tratados internacionales, leyes nacionales, decretos supremos. Vemos el primero. Constitución política del Estado. ¿Quién nos dice qué es la Constitución política del Estado? Sé que saben. Díganos qué es la Constitución política del Estado. Son normas y leyes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otro compañero? De hecho, también se le denomina como la Carta Magna, y a partir de esta Constitución nadie puede sobrepasar sobre esta ninguna ley, nadie, ninguna persona, ningún ministro ni nada. O sea, es como que la carta principal que domina todo el país y que en base a esto tenemos que regirnos a todas sus leyes. Ya, pero vamos a aclarar, la Constitución no se confunde con Carta Magna. Es muy diferente la Carta Magna y la Constitución. Entonces vamos a aplicar la Constitución política del Estado. ¿Se ve mi Constitución o no se ve? Sí. Muy bien, el artículo 410, aquí está el artículo 410, nos dice en el numeral 2 romano que este es el concepto de Constitución. ¿Alguien de lectura? De lectura, por favor, algún estudiante para ver que están haciendo seguimiento. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacia frente a cualquier otra disposición normativa. Muchas gracias, compañera. La Constitución, no se olviden, jóvenes, es norma suprema, es lo máximo del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía, o sea, supremacía frente a cualquier otra disposición normativa. Y aquí está el orden de prelación. En primer lugar está la Constitución. En segundo lugar, los tratados internacionales. En tercer lugar, las leyes nacionales. En cuarto, los decretos y los reglamentos.
Bien, ya saben lo que es ustedes la Constitución Política del Estado y nos vamos al artículo 46. Entonces van a ver que el artículo 46 está hablando, a partir del artículo 46, todo con relación al derecho al trabajo y al empleo. O sea, que si usted quiere aplicar normas, tiene que empezar aplicando el artículo 46 del derecho al trabajo y empleo reconocido en la Constitución Política del Estado. Bien, luego de ello vamos a ver nuestro orden jerárquico y seguidamente vamos a tener aquí está nuestra exposición. ¿Qué nos está señalando la flechita verde? Ley General del Trabajo, 8 de diciembre de 1942. O sea, viene de la década del 40 la Ley General del Trabajo. O sea, ¿muy antigua o muy moderna? Antiguo. Muy antigua. ¿Moderno, licenciado? Qué increíble la manera de bostezar de Yugra a Guadalupe. Qué increíble. Súper increíble. Es un peligro. Porque Lo siento, licenciado. no se sabe, puede ser que tenga hambre, quiera comer a todo el paralelo, a, no sé, al Cortés, al Flores, a cualquiera de ellos. A ver, yo les pregunto una cosa, jóvenes. Cuando yo, era parte del asesor de primeros años en las épocas presenciales, les enseñaba normas de trato social. ¿Las normas del trato social deben ser parte de su vida o no deben ser parte de su vida? Tiene que ser parte de su parte. Parte de la vida. Entonces, cuando estamos en un minibús, jóvenes, y ustedes ven ahí que todo el vidrio está ahumado con la transpiración de las personas, y ustedes agarran su manito y empiezan a limpiar todo eso que está ahí en el vidrio, ¿no les parece que le están limpiando la saliva a cada uno de los que están ahí sentados con ustedes? Eso sí, licenciado. Entonces, ¿eso es una norma del trato social aceptable o es inaceptable? Inaceptable. Inaceptable. Desde todo punto de vista es inaceptable. Ustedes han visto a aquellas personas que suben al minibús y agarran y sacan su espejo súper grande, agarran sus cepillos y están peinando en el minibús, sacan luego un instrumento que parece una tinta y se pintan en los labios y sacan otro instrumento medio raro y se jalan las pestañas ahí delante de todos ustedes. Regla del trato social, ¿es adecuado que esa persona se esté arreglando ahí en el minibús? No es adecuado. Si es adecuado, entonces, ¿por qué no se ducha en el minibús, no ven? Si es adecuado, ¿por qué no se ducha en el minibús? Es adecuado, por ejemplo, que cuando los asientos del minibús son para dos personas y un señor se ensancha mucho y nos deja apenas 10 centímetros para que nos sentemos, ¿es correcto que ese señor ocupe así un solo cuerpo, dos asientos y luego pague de un solo pasaje? No, licenciado. Muy bien, el día de hoy a ustedes les van a decir, a ver, Flores Espinosa, el día de hoy vas a ir a pedir la mano de la compañera Ana Tantos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Flores Espinosa? Tiene que ir al peluquero, tiene que afeitarse, tiene que ducharse, tiene que verse así muy interesante o tiene que ir con su zapato de chapulín, con su pantalón partido en dos, con su polera después del básquet, con su cabello así lleno de grasa, tiene que ir, etcétera, tiene que ir mascando un chicle, tiene que decir, hola viejo, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Me voy a casar con tu hija. ¿Tiene que ir de esa manera o no? No, tiene que ir con ir pasta. No, licenciado. Con ir pasta, dice, ¿no? Miren ustedes, es lo mismo. O sea, bostezar así como lo está haciendo la compañera es quebrantar las normas del trato social.
es quebrantar las normas del trato social. Es como el profesor entraría a la clase con pijama. Es como el profesor entraría con su pijama. Es como si en las clases presenciales que posiblemente vamos a tener en julio, su profesor de Derecho Laboral esté viniendo con su deportivo, con su buzo deportivo, con sus tenis, con su raqueta aquí, bien transpirado por ahí, y a pasar la clase de esa manera. Si yo invito a este paralelo A que tengamos una fiesta de etiqueta, ¿cómo se van a venir? ¿De etiqueta o se van a venir así informales? Formales, Formales. Las reglas del trato social son muy importantes porque a partir de eso se crea el genocidio social. Les voy a comentar una anécdota. Cuando éramos estudiantes en las épocas legendarias, hace 30 años atrás, nos sobraba 20 centavos del pasaje que nos daba el papá y la mamá. Y en un mes reuníamos para una leche, para un batido de plátano con leche y un sándwich de huevo. En un mes ahorrábamos todos los estudiantes. Hoy ustedes tienen acceso a un jugo de plátano y de huevo fácilmente por día, ¿o no? Sí, en nuestras épocas no. Había que ahorrar un mes. Después de un mes íbamos todos paradores nosotros al cafetín de derecho y decíamos, si eso es el café, porque aquí está el paralelo C, va a consumir todo lo que hay aquí. Que no venga ningún otro paralelo, y nos cerrábamos ahí. Y en esa época lo incorporamos a un señor que vino de Potosí. Todos estábamos ahí tomando nuestro batido, nuestro juguito, estábamos yendo al profesor de romano, muy exigente, qué tal, etcétera. Y hasta que uno de esos momentos alguien hace una broma y ese nuevo que se incorporó estaba comiendo su sándwich y estaba bebiendo a la vez su jugo y empieza a dar una carcajada tipo más o menos Krusty. Entonces, imagínense ustedes lo que ha volado cuando él ha reído. ¿Qué es lo que ha volado, jóvenes? Su saliva. Todo el sándwich, no sé. Hemos visto, yo por lo menos vi como en cámara lenta, cierto pedazo de su sándwich cayó en mi jugo de plátano y todavía salpicó. Hemos visto cómo a otros le ha llegado en su cara, a otros en su ojo. Y todos decíamos, nunca más con este nos vamos a sentar. Y cuando él nos decía, ¿cómo es? ¿Vamos a tomar jugo? Ya hemos tomado la anterior semana. Ya no. Hasta hemos cambiado de cafetín, nos hemos ido a otro cafetín, ya no íbamos porque nos espiaban. Y hoy que somos mayores, ya muy mayores, nos encontramos con él en la calle y dice, ¿cómo es? Te invito un juguito de papaya. Dice, y uno se recuerda y dice, no, puedes darte otra risa de Krusty y otra vez en mi garganta va a estar tus panes reducidos y todo lo demás. El trato social es muy importante, jóvenes. Ustedes que son jovencitos, que son niños, que son recién están entrando a la juventud, manejen la etiqueta. La etiqueta no es lujo, la etiqueta es simplemente buen comportamiento, buena conducta, etcétera. Buena forma de presentarse. Espero que el consejo les haya servido. Estoy seguro que Yugra nunca se va a olvidar de esta clase. Entonces, Seguro, el doctor. del trabajo viene de la década del 42 y les decía, muy antiguo. Hay una norma jurídica que dice, toda mujer trabajadora que quiera trabajar debe pedir permiso del esposo. Ahora aplicamos eso al 2022. ¿Esa norma se aplicará el 2022? No, doctor. ¿Por qué? Yo A ver, no. ¿por qué no podemos aplicar? ¿Acaso las mujeres ahora tienen que pedir permiso a sus esposos para trabajar? somos libres de Porque expresión. actualmente tenemos derechos y la Constitución nos ampara. Igualdad sobre Sí, todo, ¿no, Andrea? igual. Igualdad. Hombre y mujer somos iguales frente a la norma jurídica. Entonces yo tengo, por ejemplo, un primo que él no trabaja, pero su esposa sí. Ella lleva 15,000 de sueldo a su casa. Y el otro es el cocinerito de la casa. Él dice, bien lindo, he visto la familia Ingalls mientras estaba preparando la comida. Luego he visto las rosas de Guadalupe. Luego viene mi esposa, le doy su platito y todo lo demás, bien, le sirvo y todo ello. Lo despido biencito en el minibús para que vaya a trabajar, que siga yendo a trabajar ella, reniega en la noche, llega furiosa porque su jefe le ha reñido y todo lo demás. En cambio, yo toda la tarde estoy mirando, como dice el dicho,
La Virgen de Guadalupe, estoy viendo la novela, no sé qué novelas más hay en la televisión, y a las 7 estoy cocinando un platito así veloz y todo lo demás para darle de comida a mi esposa y ya. Entonces, hoy esa norma no se aplica, ¿ven? Los hombres están de acuerdo que las mujeres trabajen, y es más, ni siquiera están de acuerdo, quieren que trabajen las mujeres para que ellos no puedan trabajar. ¿Mm? Entonces, preguntan jóvenes, ¿esas normas de la década del 40 deben ser modificadas o no deben ser modificadas? Deben ser. Deben ser, doctora. Claro, deben ser modificadas. Como marca el reloj, 10:30 de la mañana. A ver, Carolina, ¿tienes apuntado a quienes vamos a poner abandono? Presidente, ¿tenemos apuntado? A ver, Carolina, ¿tienes apuntado o no? Doctor, recién me puedo incorporar a la clase. Ya, presidente. No tengo, todos estaban acá, licenciado. Eso es mentira. Póngale falta a Carolina a Alejandra Ticona. Está bien, doctor. Alejandra Ticona. No, Entonces, licenciada, estoy aquí, solo que estaba fallando en mi wifi. muy bien. Retiramos ese abandono a Alejandra Ticona. Claro que sí. Sí, licenciada, vaya. Muy bien, jóvenes, váyanse a su otra clase. Muchas gracias. Dios mediante, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias, compañero, por la transmisión.